Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Estamos ya de vuelta en Combinación Clave y estamos con nuestra siguiente entrevista con el doctor Jaime Labarca, jefe de infectología de la Red de Salud UC Christus. ¿Cómo está, Jaime? Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Bueno, pues, un gusto estar acá. Muy bien, pues igual, encantado de tenerte. Ha vuelto a surgir esta idea de... a mí me gusta... uno está obligado a trabajar con las palabras toda mi vida, y por lo tanto es bonito esto que no se le llame tercera dosis, sino que se le llame refuerzo. No sé cuál es la diferencia entre una cosa y otra, digamos, Jaime. Pero el hecho es que el tema de las vacunas vuelve a ser puesto por partida doble. Por una parte, porque se está hablando de un posible tercera dosis, y segundo, porque hay problemas nuevamente a nivel mundial con la distribución de la vacuna. Y una de las cosas que viene en tercer lugar, y que quizás por ahí podríamos partir, es que dentro de las normas que estableció el gobierno ahora último para liberar un montón de cosas, por primera vez, creo, condiciona o pone condiciones para obtener beneficios civiles si es que tienen las dos vacunas. Y eso no se había dado antes por múltiples razones, pero ahora sí hay, para determinadas cosas, tú tienes que tener dos vacunas. ¿Qué tanto eso ha sido un incentivo para, por ejemplo, las personas finalmente fueran a vacunarse, las que no se habían vacunado todavía? Interesantes los tres temas, son súper interesantes. Partimos por el tema de abastecimiento de vacunas. Sí, me parece que yo veo, Fernando, mucho en la televisión, en los medios, que toda la gente reclamando porque faltan vacunas en esta semana y la semana pasada. Y cuando yo miro las estadísticas mundiales y vemos que nosotros somos un país privilegiado en términos de vacunación por la campaña que se ha hecho, por conseguir vacunas de manera privilegiada, por tener una organización a nivel municipal extraordinaria y por tener una respuesta de la comunidad súper buena. Entonces creo que fíjate, estamos tan bien como país que cuando en Argentina hay solo entre un 10 y un 20% de gente que tiene dos dosis, y nosotros estamos sobre el 65%, y nosotros estamos empezando a discutir tercera dosis. Sí. Entonces eso significa que estamos en una situación como casi extraordinaria a nivel mundial, y bueno, compitiendo con los países que estamos mejor. Entonces esto del abastecimiento, obvio que hay faltan, pero básicamente Pfizer, que es la vacuna más solicitada a nivel mundial, sigue habiendo stock de las otras vacunas en prácticamente todos los vacunatorios, entonces es algo puntual. Ahora, Pfizer es bien particular porque uno de los grupos que más me interesa a mí y a todo el país, probablemente a las autoridades también, es vacunar a los adolescentes rápido. Y ahí es donde está indicada Pfizer, y precisamente ahí es donde tenemos escasez. Entonces yo creo que es algo puntual, es algo que ha ocurrido. En Europa jugaron mucho por AstraZeneca y hubo mucho retardo en tener la vacuna. Pero nosotros hemos ido súper rápido, y por 2 semanas que tengamos desabastecimiento de uno de los tipos de vacunas no puede invalidar todo el trabajo que se ha hecho hacia atrás. No, así que creo que la gente tiene que mirar la perspectiva del todo y no, por ejemplo, decir faltó una vacuna y estamos mal y qué sé yo. Entonces creo que uno tiene que tener un poquito de paciencia, sentirse que igual ha tenido como grupo y como país privilegiado, lo que nos tiene en una situación bastante buena hoy día desde el punto de vista epidemiológico. ¿Sí? Ese es como mi primer comentario, y es difícil poder prever que van a llegar todas las dosis que van a llegar en el momento que uno quiere, porque si uno mira 6 meses para atrás o 8 meses para atrás, Chile tenía comprometido 14 millones de AstraZeneca y 10 millones de Pfizer, pero obviamente nunca llegaron los 14 millones o los 10 millones de una sola vez, fueron llegando de a poquito, como le ha ido llegando de a poquito a todos los otros países del mundo. Sí, no, a mí eso me da, encuentro todo el sentido del mundo, entendiendo, por ejemplo, que si tú estás en el desierto y llevas caminando 3 días
y de pronto lo que ves es, qué sé yo, un vaso de agua y un pastel de choclo, digamos, la verdad es que lo que importa es el agua en ese momento. Claro, y en este momento, claro. claro, cuando te dicen de que la vacuna es muy importante, que está funcionando, que tenemos las 2 dosis, que estamos mejores que los otros países incluso, y que además te condicionan un montón de beneficios, claro, hay una presión muy fuerte por la vacuna. Una presión por la vacuna. Pero por suerte hemos llegado al nivel de vacunación que tenemos y si no está la vacuna esta semana, va a estar la próxima o la siguiente. O sea, todas las personas han tenido sus vacunas casi cuando han querido. Y pasamos varios meses con, no sé si sobrestock es la palabra, pero sin tener ninguna limitación de vacunación prácticamente para la población. Entonces esto es un hecho puntual para una población puntual también, porque Sinovac sigue habiendo, hasta donde yo entiendo AstraZeneca acaba de llegar más dosis, entonces es un hecho más puntual que un hecho generalizado, diría yo, pero claro, el adolescente que le toca, que quería vacunarse ahora y va a tener que esperar unas semanas más, claro, probablemente va a tener cierta ansiedad por tenerlo. Sí, estamos conversando con el doctor Javier Labarca, jefe de infectología de la Red de Salud UC Christus. Ahora, la otra cosa que de alguna manera pregunté era esto de cómo conseguir, o si una cosa es que tú tengas las vacunas, otra cosa es que tú tengas el sistema, que la institucionalidad, como usted lo dijo, que es ha probado históricamente ser súper eficiente. Y otra cosa es la estrategia para cuál es la forma en que se empieza a vacunar. Nosotros partimos por las personas adultos mayores y de ahí empezamos a llegar a los jóvenes. Y hoy día, claro, los jóvenes que son los que más rápido se transportan, se movilizan, están mucho más activos, necesitamos que estén vacunados. ¿Qué tanto esa variable puede de alguna manera perderse el control de aquella? Claro, para mí es muy importante. Para mí la primera, hay gente que dice que hay que avanzar con la tercera dosis junto con la vacunación hacia jóvenes y niños. Yo creo que sí, pero en la medida de lo posible. Pero si uno tiene que priorizar, para mí los grupos más importantes a vacunar son los rezagados. Pero los rezagados, Fernando, son gente que tenía la oportunidad de vacunarse desde marzo hasta ahora. Sí. ¿Te fijas? Y por algún motivo no se vacunaron, pero son importantes porque son gente adulta que no se ha vacunado. Y ahí hay un número importante, un 10% de la población adulta, probablemente. En segundo lugar, los adolescentes. Los adolescentes son tremendamente importantes porque son las personas susceptibles. Y en tercer lugar, los niños. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque si el virus Delta se instala y se va a propagar, le va a resultar mucho más fácil propagarse en las poblaciones no vacunadas que en las vacunadas. Entonces, de alguna manera, ir a tratar de completar los rezagados y rápido con los adolescentes, porque además los adolescentes propios de la edad, Fernando, están desesperados por juntarse, sobre todo ahora que ya hay menos restricciones, y se van a juntar con su grupo, las niñitas con su grupo, los muchachos con su grupo. Entonces, es propio de la edad, te fijas, vivir en sociedad es parte de su vida, ¿te fijas? Entonces yo creo que es muy importante ir rápido, y justo nos encontramos con este freno que como que falta la vacuna para ir avanzando más rápido en este grupo etario. Se ha vacunado un porcentaje, un 40% de la población, 45% de la población en este grupo etario, pero todavía falta el otro 50% que hay que vacunar. Entonces ese grupo es muy prioritario. Entonces, para mí es más importante vacunar todas las poblaciones susceptibles, que son los rezagados, los adolescentes y los niños después. Yo creo que después vienen los niños. Los niños son un 10 a 20% de la población que está susceptible todavía. Si el virus Delta se va a instalar en la población, va a buscar esos grupos etarios para poder instalarse. Por lo tanto, para mí eso es prioritario. Y en segundo lugar, obviamente, ir a este refuerzo o hasta tercera dosis, que es la parte de la conversación. Y la tercera dosis, mira, lo que pasa es que la gente piensa que la vacuna empieza a perder el efecto y después de 6 meses y pueden ya no protegernos frente a un nuevo virus, pero la verdad es que la cinética, la dinámica de las vacunas
siempre hay un aumento de anticuerpos alrededor del segundo o tercer mes, y después hay una natural caída que va siendo lenta, pero va a ser progresiva en el tiempo. Si tú miras a los 6 meses va a haber menos y a los 12 meses también. Ahora, eso es parte de la inmunidad, en lo que se mide anticuerpos, pero que a todo lo que es la inmunidad de memoria, inmunidad celular, que no se mide con el número de anticuerpos. Y esa inmunidad va quedando en las personas. De tal manera que no porque baje los anticuerpos se pierde la efectividad de la vacuna, pero sí lo que sabemos, por todo lo que sabemos de todo el comportamiento de las otras vacunas, de la historia de las vacunas, es que es muy común tener un refuerzo al 6º mes, porque de esa manera se potencia nuevamente, se estimula mejor la inmunidad y se tiene una inmunidad mucho más permanente en el tiempo. Particularmente con una vacuna que tiene menos efectividad que la vacuna, que la de Sinovac comparada con la de Pfizer. Entonces, claro, pueden haber grupos, por ejemplo, de gente mayor o grupos de personas que tienen bajas defensas que pudieran tener menos producción de anticuerpos, y habría que proteger a esos grupos y después a toda la población nuevamente para reforzar la inmunidad. Entonces, yo no creo que es porque se esté perdiendo la inmunidad, sino más bien tiene que ver con todo lo que es todo el bagaje histórico que tenemos, conocimiento de cómo funcionan las vacunas, y muchas vacunas tienen 3 dosis. Eso es lo que vemos habitualmente, digamos, y creo que en este caso es muy necesario, sobre todo para tener una mejor protección frente a variantes que pueden ser más transmisibles. Estamos conversando con el doctor Jaime Labarca, jefe de infectología de la Red de Salud de UC Christus. Doctor Labarca, hay un punto que quizás sería bueno hacer un poco de pedagogía, porque la verdad es que de repente uno se confunde a veces. ¿Por qué cuál es la lógica de, por ejemplo, que de pronto aparezca una noticia de que hay personas que se pusieron la vacuna pero que se volvieron a infectar? ¿Qué tan anómalo es eso? ¿Qué tan esperable es que haya reinfectados después incluso de las vacunas? ¿Existe una situación particular ahí, o eso es algo que es esperable en todo tipo de proceso vacunatorio? Sí, eso es esperable en muchas vacunas, porque, por ejemplo, particularmente la vacuna Sinovac tiene un mecanismo de fabricación, por decirlo así, y un mecanismo de acción en las personas, que es el más conocido, que es con virus muerto, por decirlo de alguna manera. Y eso en general se asocian a los niveles de efectividad que ha mostrado la vacuna Sinovac, y tú ya conoces muy bien, que te protegen un 60% de tener una enfermedad con síntomas y en un 80% de tener enfermedad grave. Eso es común también para otras vacunas similares. Entonces, una cosa es la capacidad de producir anticuerpos, que en general para todas las vacunas es alta después de la segunda dosis y después de un tiempo en que ya el organismo puede producir anticuerpos. En general para Sinovac y para todas las otras vacunas la tasa de anticuerpos es alta a los 2 o 3 meses. Pero eso se llama inmunogenicidad, que es la capacidad de producir anticuerpos. Pero eso no necesariamente significa que esos anticuerpos van a proteger contra la reinfección o contra la infección. Entonces, y por eso que se ve después la efectividad. ¿Aló? Sí, estoy escuchando, sí. Sí, por eso que después se ve la efectividad. Para eso son los estudios fase 3. Porque en los estudios fase 3 se prueba cómo funciona la vacuna frente al contagio en la vida real. Y se compara gente que no tiene vacuna con la gente que tiene vacuna, y ahí se ve cuál es la diferencia de contagio. Y eso es lo que hemos visto todo este tiempo con la vacuna, con la Sinovac y la otra, que hemos visto que la gente que está vacunada se contagia, pero se contagia, 60 veces menos en un 60% menos que la gente que no está vacunada. Por ejemplo, si tú ves grupos para ponerte, y eso lo empezamos a ver desde muy al principio, Fernando. Por ejemplo, cuando vacunamos toda la población de salud, que no se vacunó con Pfizer, fueron solo los de intensivo los que se vacunaron inicialmente con Pfizer, pero después cuando llegó la Sinovac, se vacunó a todo el resto de la población de salud. Prácticamente desaparecieron los casos
pero siguen habiendo, pero muy pocos casos. Excepcionalmente hubo contagios en el personal de salud. Entonces las vacunas funcionan, pero no al 100%. Sí, es interesante el punto ese, doctor, porque las vacunas, al ir todas las vacunas contra el COVID, uno a veces tiene la idea de que funcionan exactamente igual, digamos. ¿Qué significa esto de que tú tengas 3, 4 vacunas distintas? Todas van contra el COVID, pero hay algunas que tienen mejor actuación que otras. Claro. Y de pronto, claro, tú te encuentras con estas estadísticas como las que dice usted, de que la Sinovac, qué sé yo, protege en un porcentaje menor que la que eventualmente la Pfizer puede hacer, o en fin, la AstraZeneca da lo mismo. Pero uno no escoge vacuna, porque Sí, de repente uno podría decir, sí, ¿sabe qué? Yo he escuchado a los doctores, he escuchado lo que sale en las radios, toda la yo quiero que me pongan esa. Bueno, los procesos vacunatorios públicos y masivos no son así, pues. No, pues no son así, y debiéramos darnos... Cuando a mí me preguntaban en marzo, ¿qué vacuna me pongo? Pues yo decía, o sea, entre no estar protegido y tener una Sinovac, por ejemplo, que te lleva rápidamente a proteger a las personas en un 80% la posibilidad de morirse del COVID, o en un 80% la posibilidad de hospitalizarse o caer en la UCI, o sea, denme el 80% de protección primero y después veo, ¿te fijas? ¿Para qué? Porque además era la vacuna que teníamos disponible. Entonces, yo le doy mi consejo a todas las personas cercanas, ¿te fijas? O los que me consultaban era, vacúnese con la que tenga acceso primero. Sí. Porque en la espera llegó la segunda ola y los que no alcanzaron a vacunarse, Fernando, que era gente en general porque no les tocaba por calendario, porque eran más jóvenes, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos se enfermaron con consecuencias serias, ¿te fijas? Entonces, por eso que era muy importante que la persona se vacunara lo antes posible con la vacuna que le diera protección. Después vino el estudio que confirmó un poco los datos de la protección. Entonces, nosotros ya tenemos a toda esta población en Chile con una protección de enfermedad grave de un 80% para arriba. Y eso Mara, es muy bueno en términos poblacionales, ¿te fijas? ¿Eso siente usted que ya se está empezando a ver en las entregas de información diarias, que están mostrando menos casos? Mira, yo tengo la suerte... No, yo creo que sí, tiene que haber influido, porque mira, lo primero que vimos que el personal de salud no se enfermaba. Después empezamos a ver que la gente adulta mayor dejaba o disminuía el ingreso de ellos a la UCI, y empezamos a tener una cantidad enorme de casos, ¿te fijas? Pero vimos que esas poblaciones que ya estaban vacunadas en realidad están más protegidas que las no vacunadas. Entonces eso lo empezamos a ver. Después vino el estudio que hizo el Ministerio de Salud y que confirma la protección, que de hecho después se publicó en la revista más exigente del mundo, que es la New England, o sea, lo que está avalando la calidad de la información científica. Y ahora viene, cuando ya tenemos más de un 65% de la población con 2 dosis, viene esta disminución de casos, que es, yo creo, principalmente por la vacuna, pero también asociada a que se han mantenido todas las medidas de precaución. Yo creo que, si bien es cierto lo que sale en las noticias son fiestas clandestinas, lo que yo veo a nivel del ámbito laboral, lo que veo en la calle, lo que veo en el transporte, lo que veo en todas partes, que la gente anda con su mascarilla y la gente está preocupada y se cuida. Yo eso es lo que veo, ¿te fijas? Más allá de que hayan grupos que no siguen las reglas de cuidado. Pero sí. Entonces yo creo que es la mezcla de mantener la protección, pero asociado a una mejor inmunidad de la población. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy día es el resultado de eso. Y por eso que mi susto es que ante una variante que ya sabemos que ingresó al país, que es más transmisible, vaya a buscar en los grupos no vacunados mayor facilidad para poder instalarse, propagarse, y lo que pasa muchas veces es que los no vacunados, y ahí tiene que ver también con esto de los beneficios para los vacunados, te fijas, las poblaciones, los no vacunados tienen más probabilidad de contagiarse y pueden contagiar a su vez a los vacunados. Entonces, mientras más vacunados haya en una población están más protegidos, te fijas, y de ahí que los no vacunados son gente que es más susceptible de contagiarse entre ellos y contagiar a otras personas. Y por eso es que hay una cierta diferencia en el riesgo que tiene
una persona que está vacunada versus una persona no vacunada. Entonces yo creo que lo que hemos visto ahora es eso. Y además, por ejemplo, yo he seguido de cerca algunos grupos, por ejemplo, empresas grandes, y tú ves que mes a mes, desde marzo hasta ahora, los vacunados se contagiaron, por ejemplo, la población vacunada se contagiaba en un 0,1, 0,2% de las personas vacunadas se contagiaban por mes, de los que están con vacuna. Y los que no están con vacuna se contagiaban 6, 8 veces más, mes a mes, en la misma población. Es la vida, datos de la vida real, que te vienen a confirmar una vez más que la vacuna, incluyendo la Sinovac, sí funciona en proteger a las personas de los contagios, y además sabemos que funciona en proteger a las personas de enfermedad severa. Pero se necesitan las 2 dosis. Sabemos que con Sinovac, con una sola dosis no logramos ninguna protección. Entonces, eso es muy importante, y por eso que nos demoramos mucho más que otros países en ver los beneficios de la vacunación. Te digo, porque las otras vacunas con una dosis responden con protección más rápido. Son más rápidas en el fondo en verse los efectos. Ahora, doctor, estamos conversando con el doctor Jaime Labarca, jefe de infectología de la Red de Salud UC Christus. Ahora, déjeme plantearle un problema paralelo. Es bastante conocido, y lo hemos dicho varias veces, de que nosotros tuvimos alguna vez una capacidad de producción de vacunas extraordinaria, que creamos vacunas propias. Había una industria toda de vacuna. Bueno, por razones ideológicas en algún momento dado se cambió eso por importarlas más barato de otros países. Estamos en plenas campañas presidenciales, doctor, y me ha sorprendido no encontrar de alguna manera, en términos enfáticos o insistente, la idea de reponer un poco la protección, la producción nuestra de vacunas, cosa que yo he hablado con varios médicos y con científicos que me han dicho que debería ser lógico hacer eso antes de ponerse en una cola de puje, digamos. En múltiples discusiones, incluso en el grupo de reuniones del Senado, hemos discutido esto, que Chile está en una edad suficiente como para desarrollar más tecnología. Tenemos que salir ¿no es cierto? Y que tenemos que avanzar en la tecnología. Tenemos recursos humanos, ¿no es cierto? Y creo que por distintos motivos estamos súper estancados en tener un mayor desarrollo tecnológico. Y creo que tener desarrollo en vacunas me parece que es fundamental. Y yo me alegro mucho de que tengamos la posibilidad de desarrollar vacunas, no solo vacunas que ya tener plantas de producción de vacunas, que de por sí mismo trae mucha más investigación y mucho más desarrollo tecnológico, sino también crear nuestras propias vacunas. El mismo doctor Kalergi, que ha sido uno de los líderes, ¿no es cierto?, en traer Sinovac, viene trabajando con vacunas de virus respiratorio sincicial, que afecta, como tú sabes, a los niños chicos durante décadas. Viene trabajando con su grupo en el núcleo de inmunología, ¿te fijas? Claro, con un proceso más lento, que obviamente que todo lo que hemos visto ahora en desarrollo de vacunas con esta nueva enfermedad. Pero claramente creo que sería súper bueno para el país y para la ciencia en el país avanzar en desarrollo tecnológico, o sí, digamos. Creo que deberíamos recuperar ese desarrollo que alguna vez tuvimos, que iba muy de la mano, Fernando, por lo que yo recuerdo, del desarrollo, de la capacidad que tenía el Instituto de Salud Pública en Chile. Sí. Muchas de esas vacunas fueron creadas y desarrolladas en el Instituto de Salud Pública, ¿te fijas? Que después por distintos motivos se fue apagando eso, muchas veces tiene que ver con liderazgo de los mismos investigadores, pero no sé, pueden haber muchos otros factores que yo desconozco, pero se echa de menos eso. Sí, efectivamente, yo me acuerdo haber estado reporteando en el Laboratorio Chile, lo que se conocía como el Laboratorio Chile, eso, cuando de repente surge esta idea, la idea de que habían vacunas en general
a un precio mucho más barato que provenían de India o que provenían de otros países y que, sin embargo, nosotros gastábamos muchos recursos en producir las propias y en generar las situaciones. Y finalmente se tomó una decisión, claro, esto fue durante la dictadura, no hubo discusión pública, digamos, pero se tomó la decisión de básicamente adquirir vacunas más que producirlas. Y probablemente tuvo sentido durante un tiempo, pero está claro que cuando tú tienes una situación como una pandemia y no eres un país grande, ancho y con muchos recursos, de pronto te pones en una fila donde no sabes si te van a llegar las vacunas. Claro, por suerte no llegaron, pero podríamos estar viviendo la situación de otros países vecinos que no les llegaron las vacunas. No les llegaron las vacunas, claro. Y nos miran a nosotros como diciendo, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Digamos. Entonces, y ese privilegio un poco el que hemos tenido nosotros, que yo te quería transmitir ahora que he visto más reclamos, ¿no es cierto?, pero que hay que contextualizarlo en el contexto general. Pero claro, es deseable que tengamos una planta de producción de vacunas y científicos investigando, ¿no es cierto?, y creando vacunas, porque hemos visto, mira Fernando, el impacto de las vacunas en esta enfermedad te reduce la enfermedad severa en un 80%. Mortalidad en un 80%. No hay ningún medicamento que te reduzca la mortalidad al día de hoy para el COVID, que te reduzca la mortalidad en un 80%. Ninguno de los tratamientos que tú usas solo te bajan el riesgo de llegar a la UCI en un 20%, te bajan el riesgo de morirte en un X%, que son muy pocos. Y dos o tres medicamentos han mostrado su efectividad en disminuir, pero con un impacto muchas veces bastante menor comparado con el impacto de las vacunas. Y además hemos visto 6, 8 vacunas ya disponibles, no todas en Chile, pero en distintas partes del mundo, ¿te fijas? O sea, el desarrollo, aquí las vacunas han tenido un desarrollo increíblemente más rápido y más potente en proteger a la población y tratar de disminuir la transmisión que lo que ha sido el desarrollo de los medicamentos. En realidad, esta batalla la ganaron, la están ganando las vacunas. Sin duda. Como yo lo veo comparado con entonces todo el éxito que hemos visto en vacunas y que estamos quizás empezando a vislumbrar, ¿no es cierto?, ya en un sentido que logren empezar a bajar los contagios, ¿no es cierto? Todo eso que estamos empezando a vislumbrar, lo hemos logrado con las vacunas, pero los medicamentos están súper atrás, súper poco lo que se ha conseguido en esa área, digamos. Doctor Jaime Labarca, jefe de infectología de la red de salud UC Christus, muchas gracias, doctor, por haber estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Fernando, un gusto haber estado conversando porque son temas súper interesantes, así que tenga buen día. Muchas gracias, chao. Adiós. Comenta en nuestras redes y opina junto a nosotros. Fernando Paulsen ya vuelve. 92.9. La Clave me escucha.